día de hoy con las revisiones. Ya con la tarea revisada ya pueden ustedes armar ahora sí los contenidos, que son los temas que veíamos la clase anterior. Recuerden que el contenido pues va a ir acorde al objetivo específico. Entonces, si el objetivo específico es identificar los factores de riesgo, pues el contenido tendrá que ser, o el tema tendrá que ser factores de riesgo. Sí, así sencillo, ¿no? Casi nada, quitándole el verbo y haciéndolo tema. ¿Sí? Entonces, si yo cumplo con todos mis específicos, hacerlos un tema por cada uno de ellos, pues cumpliré con los específicos y eso me hará cumplir con el general y eso me abonará o me permitirá cumplir con la competencia también. Entonces, esa parte que debe quedar bien clara de los objetivos, ya ahora que les suba la retroalimentación, pues cada uno verá pues, lo que tiene que poner, quitar, mejorar, etcétera. Y a partir de ahí, la tarea para este fin de semana será hacer los temas, los contenidos, que no les llevará mucho tiempo porque los objetivos ya estarán trazados. Y la otra parte será proponer las estrategias didácticas o las técnicas didácticas para dar esos temas con sus alumnos. Entonces, ya ustedes verán, pues, qué técnica van a utilizar. El día de hoy veremos algunas de ellas de forma general. Les voy a pasar un enlace de una página que en lo personal me gusta mucho, donde yo tomo las técnicas didácticas. Es una página que está muy sencilla de utilizar, que nos muestra cómo se hacen las técnicas, cuáles existen, qué niveles tienen, hacia dónde pretenden llevar al alumno y nos explican cada una de ellas, ¿no? Entonces ahorita la vamos a ver de forma general y se las pasaré yo al grupo para que ustedes la tengan y puedan, cuando quieran variar sus clases, pues ir a revisar ahí las técnicas didácticas que existen y en ese caso son 100 técnicas, ¿sí? Entonces son 100 técnicas didácticas que pueden utilizar ustedes, ¿sí? Entonces son, a veces nos quedamos con la exposición y es una de 100, ¿sí? Entonces es importante conocerlas para pues estar variando esta parte de nuestras sesiones, ¿sí? Entonces, bien, esa será la tarea para este fin de semana. Los temas, que es el contenido, y la estrategia didáctica, que son pues las técnicas didácticas que voy a utilizar para dar mis temas. Es proponerlas más que todo, no es en sí desarrollarlas o que me expliquen lo que es la técnica, ¿no? Ahí nomás me van a decir prácticamente, bueno, vamos a ver ahorita más adelante que la clase tiene sus tiempos. Tengo un inicio, tengo un desarrollo y tengo un final. Y ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Al inicio quiero que mis alumnos hagan una lluvia de ideas o voy a empezar mi clase con preguntas detonantes o voy a empezar mi clase con un debate o con una lectura comentada, ¿sí? Que durará 10 minutos, ¿sí? En el desarrollo veremos una exposición en PowerPoint que será dada por un alumno del tema en cuestión y durará tanto tiempo. Después de la exposición haremos un mapa conceptual sobre lo que se vio dentro de la exposición, para lo cual les daré 20 minutos. Y al final pueden poner, al final haremos una recapitulación por el docente, haremos una tanda de preguntas o haremos una lectura o discusión guiada en la clase. Entonces, al menos yo les pido que metan 3 técnicas didácticas, una al inicio, una en el desarrollo y una en el final. Eso va a hacer que ustedes pues varíen mucho su forma de dar las sesiones. Y como les digo, van a tener en esa página que les voy a pasar pues 100 opciones para poder elegir de esas, pues nada más 3. Sí, es lo que van a hacer ustedes. Igual, en el grupo también ya les pasé muchos ejemplos de planeación. Ahí se pueden guiar de cómo es que lo van a poner, cómo es que van a describir sus técnicas didácticas. No necesitamos
una explicación profunda de lo que es la técnica didáctica, para qué sirve, cómo la van a usar, no, simplemente pues se hará una exposición que durará 30 minutos sobre este tema, ¿sí? Se dará por un alumno que será seleccionado al azar o por una lista de temas, etcétera, ¿sí? O la daré yo, ¿sí? El profesor dará la exposición de este tema a través de diapositivas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que harán ustedes para la tarea este fin de semana, contenidos y estrategias didácticas. Ahorita veremos un ejemplo, porque pues tenemos que ver esta parte de estrategia, ¿no? Estrategias didácticas no es lo mismo que técnicas didácticas, ni es lo mismo que actividades didácticas o actividades del aprendizaje. No son lo mismo, pero ya llevan una secuencia, ¿sí? Nosotros llamamos estrategia didáctica a todo lo que vamos a hacer durante la sesión para favorecer el aprendizaje. Todas las actividades, ¿sí? Todas las técnicas que voy a usar, las actividades que les voy a poner a hacer. Representa todo, ¿sí? Esa será mi estrategia. Técnica didáctica será ahora sí el nombre de la técnica que yo voy a utilizar para favorecer el aprendizaje. Eso es técnica didáctica. Ahora sí tiene un nombre y tiene una forma de hacerse. Y actividad de aprendizaje o actividad didáctica representa pues las actividades que tengo que hacer dentro de esa técnica didáctica. Si, por ejemplo, si yo voy a hacer como técnica didáctica un debate, ¿sí? Pues yo me tendré que preguntar, pues, ¿qué actividades tengo que hacer, pues, para hacer ese debate? ¿Y qué será? Pues a lo mejor primero los pondré a leer un tema, después los pondré a que profundicen en ese tema, después les asignaré el tema que van a debatir y ya después los pondré a debatir, ¿sí? Son partes, son actividades que yo hago dentro del proceso. Casi siempre nos quedamos con el nombre de técnicas didácticas porque es lo más representativo de esta parte, ¿sí? Y esas las conocemos la mayoría de las técnicas más comunes. La exposición, las gráficas, los cuadros comparativos, el debate, el sociodrama, la dramatización, la lectura comentada, lectura guiada, en fin, ahí les digo 100 y más de esas técnicas didácticas que puedo utilizar, ¿sí? Entonces, déjenme les paso la presentación. Todo esto que yo les estoy diciendo viene en su material. Entonces, en cualquier momento lo pueden ir a revisar para que a ustedes también les quede más claro. Yo les mencionaba que tenemos estas tres partes, ¿no? Algo que se llama estrategia, después seguiría la técnica y después seguirían las acciones. La estrategia, como ya les dije, se refiere al cómo vamos a facilitar el aprendizaje, representa el plan global que voy a seguir yo para lograr ese objetivo. Esa estrategia puede incluir varias técnicas didácticas. Por ejemplo, ustedes, yo les pido que al menos utilicen tres. Una al inicio, una en el desarrollo y una en el final. Entonces, ustedes van a utilizar tres técnicas didácticas dentro de su estrategia didáctica para la clase. Entonces, representa de forma global esta parte de la didáctica, ¿no? Que se refiere al facilitar o las herramientas que tengo para aprender de forma más fácil. La técnica, ahora sí, que es lo que conocemos nosotros propiamente como técnica didáctica, pues es un conjunto de procesos, de reglas o de acciones que llevan una serie de pasos para lograr algo, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una exposición, pues se lleva una serie de pasos para poder realizarla. A veces ni siquiera conocemos los pasos correctos de una exposición y lo hacemos pues diario, se puede decir, ¿no? Qué debe llevar, cómo lo debe llevar, cuánto debe durar, las diapositivas, los colores, las letras, las imágenes, la bibliografía abajo, los títulos, todo eso lleva una forma de cómo hacerse.
A veces por las prisas no lo hacemos, pero se debería hacer porque la técnica así lo pide. Y ya después viene, por último, las acciones, es decir, ¿qué voy a hacer para lograr el objetivo? Las pequeñas actividades que tengo que hacer o tareas específicas que van a facilitar que se dé o que se lleve a cabo la técnica didáctica. Entonces vamos desde lo más global, que es la estrategia que voy a seguir. Esa estrategia puede tener varias técnicas y esas técnicas para poder lograrse tienen acciones de aprendizaje. Entonces así es como lleva la secuencia en este caso. Y técnicas y estrategias, en este caso vamos a hablar sobre técnicas, son muchísimas, como les digo. Y en su material pues, van a encontrar las principales. Van a encontrar, por ejemplo, la lluvia de ideas, las láminas, la actividad de concordar, discordar, el escribir, el estudio de caso, los casos clínicos, las situaciones problema, la exposición, el debate, la dramatización, etcétera. ¿Sí? Cada una de esas técnicas didácticas favorece a cierto tipo de alumno. ¿Sí? Por ejemplo, la técnica de la exposición favorece mucho a los alumnos que son teóricos reflexivos. Ya lo veíamos en su momento qué era esto de los estilos de aprendizaje y cómo cada alumno tiene diferentes estilos. Entonces, las técnicas están enfocadas a favorecer el aprendizaje en ciertos tipos de alumnos. La mayoría les sirven a todos, pero definitivamente hay unas que están más enfocadas a ciertos estilos de aprender. Por ejemplo, la exposición es más del teórico reflexivo, pero no quiere decir que el activo y el pragmático no se beneficien de ella, porque la exposición puede ser muy práctica también, puede ser muy activa, depende de qué tanto lo quiera hacer, pero clásicamente no lo es tanto, es más teórica, es más de reflexión. Si yo le pongo un caso clínico o una simulación, pues eso es una técnica. Y esa técnica va a favorecer más a los alumnos que son activos y que son pragmáticos. Obviamente, porque a ellos les gusta más pues, hacer, participar, equivocarse y son más arriesgados. ¿Sí? Entonces, eso a lo mejor no le gusta tanto a un teórico reflexivo porque él prefiere primero pues tener todo bajo control, teorizar y reflexionar hasta después emitir una acción. Entonces, cada técnica pues dependerá del estilo del aprendizaje del alumno, el favorecerle o no. Y les comentaba que hay varias corrientes que dicen pues que algunos profesores dicen, no, pues si mi grupo es en su mayoría teóricos reflexivos, pues yo pondré la mayoría de las actividades como teóricas reflexivas. Y hay otros que dicen lo contrario. Hay otros que dicen, pues si mi grupo es teórico y es reflexivo, pues yo les pondré mejor actividades activas y pragmáticas para poder desarrollar mejor esa parte que les hace falta. ¿Sí? Ambas son válidas y ya depende de ustedes, pues, qué es lo que quieren usar o qué es lo que quieren hacer con su alumno, ¿sí? Entonces, aquí hay más técnicas, las búsquedas por internet, los blogs, los foros de discusión, que ya tuvimos aquí también nuestro foro nosotros. Si se fijaron, algunos batallaron mucho para el foro. Batallaron con la participación, batallaron con la retroalimentación, batallaron con la respuesta que tenían que dar, y eso es el reflejo nada más pues, de que probablemente no sean tan activos o reflexivos, ¿no? A lo mejor son más teóricos o pragmáticos, ¿no? Porque este foro beneficia mucho al activo y al reflexivo. Entonces, pues cada técnica tendrá su forma de realizarse y tendrá su estilo que favorece, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar. Aunque todos mis alumnos sean teóricos, yo puedo utilizar fácilmente una dramatización, un sociodrama, una simulación y va a favorecer el aprendizaje, ¿sí? Lo que pasa es que si a lo mejor elijo yo otra técnica que se le acomode más al alumno, a lo mejor yo puedo potenciar ese aprendizaje, ¿sí? Son las teorías que
que existen en ese punto. Y esta es lo que yo llamo la tabla periódica de las técnicas didácticas, ¿sí? No se llama así como tal, pero yo le llamo así porque, a final de cuentas, la tabla periódica normal que conocemos de los elementos, pues lleva un seguimiento y lleva un rumbo fijo, ¿sí? Y esta también, sí, esa también. Entonces se la voy a mostrar en internet directamente para que vean cómo pueden interactuar ustedes con ella. Estas son 100 técnicas didácticas de enseñanza y de aprendizaje, y tal cual nos dice el número de técnica que es, nos dice el nombre y nos dice el nivel taxonómico al que está enfocado, ¿sí? Entonces, mientras más a la izquierda esté, es menor el nivel taxonómico y mientras más a la derecha esté, es mayor. ¿Qué quiere decir mayor? Pues que esa técnica favorece aprendizajes más profundos porque requieren algo más elaborado para realizarse, ¿sí? Entonces, lo voy a poner directamente en la página para que veamos un ejemplo. Bien, aquí la tengo. Si se fijan, si yo lo que está en morado es abajo tengo los niveles taxonómicos. Aquí en este caso, los que hicieron esta tabla no se guían por la taxonomía de Bloom, sino es por la taxonomía de Anderson. Nosotros no vemos la taxonomía de Anderson. Nosotros vemos taxonomía de Bloom y a lo mucho la taxonomía de Marzano, que es otra taxonomía que ahorita vamos a ver un poquito de forma general. Aquí utilizan otra, pero la realidad es que para fines prácticos, pues representan lo mismo casi. ¿Sí? No hay mucha diferencia, solamente pues el autor y la forma en cómo la expresa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la taxonomía de Anderson, Anderson y Cradwell dicen que el nivel 6, que el nivel más alto es que el alumno pueda construir, que pueda elaborar algo, ¿sí? Y Bloom dicen que a lo máximo que puede llegar es una evaluación, ¿sí? Pero a final de cuentas, esa evaluación representa una construcción de algo que estoy haciendo. Entonces, a veces son más que todo nomenclaturas un poquito diferentes, pero van enfocados a lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo aquí los 6 niveles taxonómicos. Por ejemplo, aquí tengo los que son morados, que son el nivel 1, y aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, yo tengo aquí una que se llama diario de aprendizaje. Tengo también una fábula. Tengo un mapa mental. Tengo preguntas y premios. Testimonio. El SQA. El Scamper. Y el resumen. ¿Sí? Vamos a, ya que ustedes ven, dicen, ok, estas son enfocadas a nivel 1. Quiere decir que solamente favorecen que el alumno recuerde la información. ¿Sí? Y tal cual, para eso son. Ahora, si ustedes quieren profundizar más en ella, pues le dan clic nada más y les arroja acá abajo todas las características de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí dice que el resumen, pues es un texto nuevo que produce que el alumno conserve información. Les dice cuál es su estructura, que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Cuál es su utilidad, cómo construirlo, ¿sí? Cuáles son los pasos para construirlo. De dónde sacan las referencias de este resumen, qué dicen los autores con respecto al resumen y cosas para tomar en cuenta, ¿no? Que se utilicen frases cortas, que evitemos hacer referencias particulares, que escribamos un borrador previamente, ¿sí? Entonces, ustedes eligen aquí la técnica didáctica y aquí abajo les explica pues todo sobre ella,
¿sí? De forma muy práctica, de forma muy didáctica, pues tal cual, ¿sí? Entonces, de aquí pueden sacar toda la información que ustedes requieran para alguna técnica didáctica, ¿sí? Esa es una, ¿no? Vamos con otra por aquí, algo de un nivel superior. Vámonos con la simulación. Sí, acá la tengo en el nivel máximo. Entonces le pongo aquí la simulación. Y ya me dice qué es. Dice, es una recreación de sucesos reales en donde los participantes hacen uso de destrezas y habilidades para manejar la situación, ¿sí? Esta es su estructura, tiene una planeación, un modelo y un modelado, y tiene, esa es su utilidad, cómo se construye, cómo se hace, ¿sí? La forma de realizarlo. Obviamente la simulación es todo un campo, ¿no? Dentro del área médica, en este caso, de la didáctica, pero lo puedo hacer sin problemas, ¿sí? Entonces aquí tengo también eso. También tengo por aquí en el máximo nivel, tengo el ensayo, ¿sí? Algunos de ustedes en algún momento han hecho algún ensayo. El ensayo, dice, es un documento pues que se escribe en prosa, que trata de hacernos reflexionar en torno a un tema y adquirir una postura sobre él, defendiendo esa parte del tema, ¿no? Entonces, aquí está también, si quieren utilizar un ensayo, aquí está cómo se hace, cómo lo pueden realizar y para que lo tomen en cuenta también, ¿sí? Otro muy conocido por aquí, vamos con un mapa conceptual. Mira, ese es uno de los favoritos. Aquí está en el nivel 5. Entonces le damos clic y aquí dice pues que el mapa conceptual es un organizador gráfico que visualiza las relaciones entre los conceptos. ¿Cuál es su estructura? Pues tiene conceptos, tiene palabras enlace y tiene preposiciones, ¿sí? Bien, ahí tenemos otro. Vamos a ver otro por aquí. Acá tenemos el debate. Mira, aquí está debate. ¿Sí? Le pongo. Y justamente, aquí está. El debate, pues es una discusión grupal en la que se contraponen puntos de vista y se trata de un ejercicio de libertad para argumentar. Es especial para temas controvertidos y fortalece la reflexión, las habilidades, la participación y la investigación. ¿Sí? Entonces, creo que esta herramienta les va a ayudar mucho a ustedes viéndolo ya así de esta forma, ¿sí? Estas 100 técnicas didácticas que tengo yo para poder utilizar con mis alumnos. Y de estas, pues les pido nada más que seleccionen 3 para utilizar en su clase, en su sesión, y que ustedes, pues, al menos esas 3 que vayan a utilizar, pues vengan, las lean completamente, perdón, y puedan ponerlas dentro de la planeación. ¿Sí? ¿Qué es lo que les digo yo? Usen o tengan 3, 5 técnicas que dominen bien, con eso va a ser suficiente inicialmente, pues, para que puedan dar mejor sus sesiones. ¿Alguna pregunta sobre esto de aquí? ¿Pregunta, duda, nada? Bien, en este momento les paso de una vez el enlace para que no se me vaya a pasar. Vamos. Ahí va. Ahí pueden entrar en ese enlace y ahí les va a decir todo, ¿no? Adelante, Mara. Entonces, en el cuadro vamos a poner qué técnicas vamos a utilizar y en qué consiste cada una de ellas. ¿En qué consiste? No, solamente que la van a utilizar. Algunas características así muy puntuales de, por ejemplo, en el desarrollo voy a utilizar una exposición, la cual durará 30 minutos, será elaborada por el alumno y deberá haberse enviado al profesor una semana antes para su revisión. Y ya, eso es lo que les pido que pongan en la planeación. No que la expliquen y que pongan de qué se trata, no es necesario porque pues intuimos que para ponerla ustedes vinieron y revisaron pues de qué se trataba la técnica
Lo que sí revisaremos es que haya congruencia entre la técnica y el tema que voy a ver. Que sea viable, pues. Que sea viable realizarlo. Sí. Gracias. Que va a ser difícil que no sea viable, pues, pero a veces hay técnicas que pueden ser mejores para distintos temas. Entonces, si el tema, por ejemplo, es hacer una colocación de catéter y yo pongo una exposición, pues diremos, pues sí se puede. Sí, con una exposición pueden poner el catéter, pero pues, ¿qué te parece si hacemos una simulación mejor? O sea, vámonos a lo ideal, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una simulación? ¿Qué te parece si hacemos un caso clínico donde tengan que aplicar un catéter central o un periférico, etcétera? ¿Sí? Ahí les pondremos nosotros si hay alguna técnica a lo mejor que favorezca mejor el proceso y si necesitan cambiarlo, ¿no? ¿Sí? Bien. Alejandro. Los temas y contenidos es en relación a la tarea anterior. Así es. Ya hasta ahorita he evaluado algunos nada más, he retroalimentado algunos. El día de hoy termino con las retroalimentaciones, se las mando. Siempre que mando una retroalimentación, en el archivo Word está la retroalimentación abajo. No en el que subieron, sino el que yo subo abajo. Pues ahí lo pueden descargar y ver la retroalimentación y con eso mejorar el trabajo que tenían previamente. A partir de esos objetivos específicos que ya estén retroalimentados, van a hacer sus temas. Y ya después ustedes van a decir, tengo el tema de complicaciones de la diabetes. Ok, ¿qué técnica didáctica será mejor para dar complicaciones de la diabetes? Entonces algunos dirán, pues con una exposición, otros dirán con un mapa conceptual, otros dirán con un caso clínico. Ahí ustedes decidirán cómo es que lo quieren hacer. Lo que les pido es que al menos haya 3 que estén en cada parte de la clase, que ahorita vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Porque la clase tiene 3 partes, ¿sí? Bueno, en realidad tiene 4, pero dentro de la clase nada más son 3. Inicio, desarrollo y cierre. Y la cuarta es previo a la clase, ¿sí? Yo siempre previo a la clase tengo que o haberles dicho que lean, o decirles dónde va a ser la clase, o mandarles material, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo previo a la sesión? ¿Qué voy a hacer al inicio, en el desarrollo y en el final? ¿Sí? Eso es lo que será para la tarea de este fin de semana. Entonces ya creo yo con esta herramienta de las técnicas didácticas pueden ustedes pues darse una idea de qué es lo que pueden usar, cómo lo pueden usar y variar un poco esta parte. Bien. Ya les envié eso, de hecho les voy a enviar de una vez para que no se nos pasen. Y a veces que no pueden entrar a, a esa página de internet o no tienen internet, se los paso en PDF. Ahí les va. Todas las técnicas didácticas, esas 100 en PDF. Sí, están un poquito pesaditas, pero ahí vienen en el PDF las 100 técnicas, cada una detallada en PDF para que la tengan ahí directamente donde la quieran usar en caso de que no haya internet o en caso de que no estén en una computadora, ¿no? Que se vea mejor. Creo que ahí les llegó ya. Bien, ahora sí.
Entonces, yo para lograr que ese contenido que ya tengo pueda llegar a mi alumno, se utilizan diversas estrategias para poder lograrlo, ¿sí? Y obviamente para poder yo ser competente y para poder yo lograr mis objetivos, mis competencias, pues tengo que pasar por una serie de pasos para poder lograrlo, ¿sí? En ese sentido, hay algunos documentos, en este caso lo llamamos taxonomías, que tratan de explicar cómo es que cruzamos esos pasos para poder aprender de forma significativa. Ya vimos que existe la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía, pues, nos habla de que tenemos 6 pasos o 6 niveles que vamos avanzando, pues, hasta llegar al nivel superior, que son funciones mentales, pues, eh, cognitivas superiores, ¿sí? O niveles superiores del aprendizaje, y que debemos ir pasando por cada uno de ellos hasta lograr esa parte. Ese es, y a partir de ahí se sacan los verbos que corresponden a cada nivel, ¿sí? Por eso los verbos se utilizan de forma distinta según lo que quiero lograr con mi alumno. Yo elegiré el verbo según la categoría o el nivel al que quiero llevar a mi alumno. Mientras más alto esté el verbo, quiere decir que el proceso pues va a ser un poquito más laborioso porque requiere un aprendizaje más significativo de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a diagnosticar una enfermedad y quiero llegar a que un alumno pueda diagnosticar la enfermedad, pues no puedo llegar directamente al diagnóstico, ¿verdad? Yo, pues primero a lo mejor tendré que recordar muchas cosas de anatomía, fisiología, fisiopatología. Yo tendré que aprender a comparar signos y síntomas. Yo tendré que aprender a aplicar criterios diagnósticos, ¿sí? Yo tendré que evaluar ciertos parámetros y después de todo ese proceso, probablemente ya pueda diagnosticar porque ya crucé todos los demás pasos, ¿sí? Esa es la forma en cómo Bloom concibe esa parte. Hay otro autor, que en este caso es Marzano, que es el que lo lleva un poquito más allá el proceso. Marzano dice que tenemos 6 niveles de igual forma y que el alumno pues va avanzando en estos niveles hasta lograr el nivel 6 que se refiere a la conciencia del aprendizaje. Es decir, cuando el alumno es capaz de él mismo retroalimentarse, motivarse, criticarse, evaluarse y hacer las cosas por sí mismo, sin que nadie esté encima de él. Entonces, el alumno que logra eso, sin necesidad de que alguien esté diciéndole, hey, la tarea, hey, mañana vamos a ver esto, hey, te retardaste, llega temprano, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Ese alumno que llega a ese nivel 6 no necesita que estén encima de él ni que le digan qué hacer, porque él ya sabe lo que tiene que hacer. Porque previamente, si tú le diste la planeación o le dijiste cómo iban a trabajar, él ya lo sabe y lo pone en práctica, porque ya hizo habilidades y ya hizo consciente el proceso, ¿sí? Entonces, Marzano dice que primero tenemos el nivel 1, que es la recuperación. La recuperación, ustedes dirán, pues, ¿qué recupera, no? Sí, ¿qué recupera? El conocimiento previo que ya trae, ¿sí? Esto estamos hablando de una clase, ¿no? Todo lo que sucede en una clase. Entonces, imagínense cuando ustedes llegan a una clase, lo ideal será siempre, pues, tener un ambiente cómodo en las clases, el favorecer ambientes de aprendizaje sanos, cómodos, que el alumno se sienta en confort, ¿sí? Y casi siempre con lo que comenzamos, alguna clase presencial o virtual, o como ustedes quieran, es recuperando lo que los alumnos ya traen del tema, ¿sí? Recuperando experiencia previa o recuperando conocimiento previo que ya tienen ahí, lo tienen guardado, ¿sí?
y que no es hasta que llega uno y empieza a desempolvar ese conocimiento que está empolvado de muchos años a lo mejor, empieza a salir, ¿sí? A lo mejor si yo llegara con un tema que ustedes no conocen en este momento, que yo les dijera, no, pues hoy vamos a hablar de enfermedad de Fabry, ¿sí? Entonces, y yo les preguntara a alguno, a ver, dime, ¿qué recuerdas sobre la enfermedad de Fabry? A lo mejor empiezas a recordar, a ver, enfermedad de Fabry, nefro, escuela, qué vi en ese momento, y empiezas a recordar, ¿no? Empiezas a recuperar esa parte que ahí tienes, ¿sí? O que de repente tuviste la casualidad de que hace poquito viste un paciente con enfermedad de Fabry y lo estudiaste el tema. O lo viste, o viste una noticia, o viste algo, ¿sí? Entonces, nivel 1, recuperación, ¿sí? Recupero esa experiencia y ese conocimiento previo. Nivel 2, comprensión. Es decir, ya recuperé esa información, ya la tengo aquí lista, ahora sí, vamos a profundizar un poquito en ella, ¿sí? Vamos, como dice la dimensión 2 o el nivel 2, vamos a comprenderla un poquito mejor. Vamos a abarcar más información, vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿sí? Y es cuando en la clase, pues podemos ponerlos a hacer un mapa conceptual, un mapa mental, un resumen, una síntesis, algo por el estilo, ¿sí? Una vez que yo ya comprendí un poquito más el tema, ya estoy en esa parte de la comprensión, pues viene la parte del análisis. Ahora sí, ya tengo mucha información, ahora tengo que analizarla más profundamente. ¿Para qué? Pues para discriminar en lo que voy a utilizar y en lo que me sirve y en lo que no me sirve. Entonces yo empiezo con el nivel 3, que es el análisis de la información. Y aquí les digo, a lo mejor los ponemos a hacer un cuadro comparativo donde ellos comparen dos cosas directamente, o los pongo a hacer alguna guía de preguntas en donde les digo las instrucciones precisas de lo que tienen que hacer, que los lleve al análisis, ¿no? De la información que quiero lograr. Entonces, nivel 3, análisis, ¿sí? Profundizar, pero en el sentido de, ahora sí, discriminar qué me sirve, qué no me sirve, esto va para acá, esto va para este lado, esto lo voy a utilizar y esto no, ¿sí? Y ahora sí, ya que recuperé información, ya que la comprendí un poco mejor, la mayoría de la información que utilizamos y lo que aprendemos es para resolver problemas médicos en este caso, ¿sí? Enfermedades, prevenir, toda esa parte, ¿no? Entonces, si yo ya estoy aplicando todo el conocimiento que estoy adquiriendo, pues digamos que es bueno, es algo muy bueno que estamos logrando. Pero Marzano dice que no nos deberíamos quedar ahí, ¿sí? Muchos se encuentran ahí en esa parte de aplicar el conocimiento, ¿sí? Y es un nivel muy bueno, es un nivel 4. Pero dice Marzano, pero hay un nivel 5. Y el nivel 5 nos habla, ¿sí? De ir más allá de la aplicación del conocimiento, ¿sí? Que no solamente es aplicarlo, que es, ¿sabes qué? Volteo hacia atrás, hacia el proceso, algo que se llama retrospección, y digo, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué hubiera pasado si lo hago de otra forma? ¿Sí? Y yo empiezo a ver y a evaluarme y a criticarme y a motivarme por mí mismo, por lo que yo puedo observar que ya estoy haciendo, pero yo ya me estoy empezando a dar cuenta de lo que estoy haciendo a través de esa retrospección, ¿sí? Entonces no solamente es llegar y decir, pues diagnostiqué diabetes, ¿sí? Es, a ver, ¿qué proceso seguí? No, pues seguí este proceso, le pedí una glucosa en ayuno, vino con síntomas, tenía 140 de glucosa en ayuno, entonces ya, ¿sí? Eso es aplicar
el conocimiento, ¿sí? Entonces yo tengo conocimiento de los criterios, de la glucosa, de los síntomas y todo, y lo aplico en un diagnóstico de diabetes, ¿sí? Pero si yo hago retrospección, empiezo a preguntarme, a ver, ¿y por qué me quedé con la glucosa si aquí tengo glucosilada? ¿Qué hubiera pasado si le pido glucosilada? ¿Qué hubiera pasado si le pido la curva mejor? ¿O realmente tuvo el ayuno el paciente para poder lograrlo? ¿Sí? Para poder tener un diagnóstico certero. Entonces yo me empiezo a preguntar del proceso y empiezo a cuestionarme lo que hice en el proceso. Hago retrospección. Y a su vez, al cuestionarme eso, pues yo haré también algo que llama prospección. Es decir, ya tomé lo de atrás, ahora, ¿cómo eso de atrás, que ya lo estoy analizando, me puede llevar hacia adelante? ¿Sí? Y empiezo a ver hacia adelante, a ver, ¿qué hubiera pasado si le pido esto? ¿Qué hubiera pasado si lo hago de esta otra forma? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho así o qué hubiera pasado si le hubiera pedido otra cosa, etcétera? Con esa prospección. Y ya de mucho hacerlo, este proceso de estar constantemente cuestionándome, retroalimentándome, automotivándome, autoevaluándome, reflexionando, pues va a llegar un punto en que todos los procesos que yo haga en mi aprendizaje serán conscientes, ¿sí? Y desde el principio ya me empezaré a preguntar cosas. Es decir, llega el profesor y me dice, hoy vamos a ver este parásito intestinal. Yo desde ahí empezaré con mi nivel 6, es decir, a ver, nunca he escuchado ese parásito. ¿Es importante verlo? ¿Es necesario verlo? ¿Me va a servir? ¿Va a ser práctico que yo lo vea? ¿Va a ser necesario? ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo vemos? Si vemos mejor otro tema que sea más acorde a lo que realmente vemos en la práctica. Ya me empiezo a cuestionar desde el principio, ya me empiezo a preguntar cosas, ya empiezo a participar más en ese sentido, ¿sí? Y es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, que no solamente se queden en el nivel 4, que es bueno, no vamos a decir que no, pero queremos llevarlos más allá, que hagan esa retrospección, que hagan esa prospección, que se pregunten, que sean capaces ellos mismos de automotivarse, de autorreflexionar, de autoevaluarse, de criticarse, todo eso, ¿sí? Entonces, Marzano dice que para lograr el dominio pleno del conocimiento, tenemos que llegar a ese nivel 6, que es el sistema de conciencia. Es decir, hacer consciente la forma en la que aprendo y hacer consciente las maneras en que llego más rápido a ese aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que dice a grandes rasgos la taxonomía de Robert Marzano. Y justamente de aquí se desprende mucho la parte que nosotros llamamos secuencia didáctica, ¿sí? Déjenme les pongo esta parte. Esto obviamente los invito y me encantaría que fueran a leerlo directamente de los archivos que ya tienen, porque yo vengo y les doy una generalidad del proceso, ¿no? de la taxonomía de Marzano y qué significa cada nivel. Pero lo ideal es que ustedes vayan y los lean específicamente cada uno, pues para que profundicen más en ese punto. A lo mejor incluso les queda más claro, puede ser, que lo que les estoy explicando yo aquí. Entonces, cuando hablamos de estrategias didácticas y técnicas didácticas, tenemos algo muy importante que se llama la secuencia didáctica. Y tal como se podrán imaginar, secuencia didáctica significa pues los pasos para lograr la didáctica, ¿sí? Y no tenemos para dónde irnos en las planeaciones. Tenemos 4 pasos en la secuencia didáctica. Tenemos previo a la sesión, al inicio de la sesión, durante la sesión y al final de la sesión, ¿sí? Esa es la secuencia didáctica, no crean que es un término acá muy,
aunque suene muy acá rimbombante, no, es simplemente decir, a ver, tenemos formas de hacer las cosas y la forma de llevar nuestras técnicas didácticas o nuestra estrategia completa, pues es a través de la secuencia didáctica, ¿sí? Y la secuencia didáctica dice que tengo que tener actividades previas a la sesión, al inicio, durante y al final de la sesión. Y ahorita vamos a ver cómo es que se enlaza esta secuencia didáctica con la taxonomía de Marzano, porque están muy vinculadas, muy pegadas. Entonces dice que la secuencia didáctica está integrada por estas secciones: apertura, desarrollo y cierre. Entonces, si ustedes cuando dan sus sesiones, sus clases, sus rotaciones, no tienen una apertura, un desarrollo y un cierre planeado, pues digamos que hacen falta mucho en la calidad de cómo estamos dando nuestras sesiones. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener actividades previas, es decir, el alumno tiene que llegar con algo leído, con experiencia previa, con alguna tarea, algo tiene que traer el alumno a la sesión. Si no fue un trabajo escrito o algo, tiene que ser la experiencia o lo que él pueda aportar en ese tema, ¿sí? Luego viene la apertura, que es el inicio. Y aquí en la apertura, ¿qué es lo que hacemos? Recuperación del conocimiento previo, activación de conocimiento previo. Es decir, empezamos, no sé, con una lluvia de ideas, preguntas directas, con un debate, con un examen escrito, ¿sí? Algo que me haga hacer que el alumno en ese momento recuerde y traiga a este momento el conocimiento que él ya tiene, conocimiento que se pudo haber obtenido de la lectura o de la experiencia previa, ¿sí? Aquí estaríamos en el nivel 1 de Marzano, ¿sí? Entonces, el inicio es como ese nivel 1, es cuando yo pongo el encuadre, cómo vamos a trabajar, el ambiente y entro con la activación del conocimiento previo. Esto es muy importante porque si yo no hago esa recuperación de ese conocimiento que ya trae, pues va a ser difícil que avancemos en el resto de las dimensiones, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. Hay a veces que a veces lo toman a mal de que en las sesiones o en las clases de repente llegan, ¿no? Llegan los residentes de mayor jerarquía o los de base o los que ustedes quieran y empiezan a hacer preguntas y empiezan dicen por ahí, empiezan a destrozar a los alumnos, ¿sí? Bueno, a lo mejor la forma no será la adecuada, pero la técnica sí. ¿Por qué? Porque las preguntas directas forman parte de las técnicas didácticas y son muy buenas en el inicio porque activan el conocimiento previo y porque hacen que recuerde el alumno lo que ya sabe. Aparte que los pone en alerta, porque llegan y a ver tú, ¿qué es esto? Inga, tú dice el otro. Qué bueno que no me tocó. Entonces empiezo a recordar yo, a ver qué puedo recordar en esos segundos que puede ser que pase para que me pregunten y empieza a activar a los alumnos. ¿Por qué? Porque ya sé que si él no sabe, pues sigo yo. Y si yo no supe, sigue el otro, ¿sí? Entonces, eso sirve para activar a los alumnos. Luego vienen las técnicas del desarrollo. Y aquí en el desarrollo, pues dependerá a dónde quiero llevar a mi alumno. Nivel 2, 3, 4, ¿sí? Si les pongo un caso clínico, por ejemplo, para resolver, pues probablemente los quiera llevar a nivel 4 para resolver problemas, para aplicar lo que ya han aprendido y poder resolver problemas. O a lo mejor solamente quiero que lleguen a un nivel pues de comprensión o de análisis del tema, porque esta es una clase que no nos va a dar a lo mejor para resolver un problema, ¿sí? Solamente a lo mejor si por ejemplo la clase es de anatomía, pues a lo mejor no llego a la parte de aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque anatomía es memoria, es recordar, es ubicaciones. Entonces, yo no podré llegar al nivel 4 en ese momento. Pero a lo mejor esa clase de anatomía forma parte
de una serie de clases que a final de cuentas me van a llevar a una enfermedad que yo tengo que diagnosticar y que tengo que tratar. Entonces, a lo mejor en esa clase no estoy viendo aplicación como tal del conocimiento, pero en 2 o 3 clases ya voy a estar aplicando ese conocimiento que ya adquirí en la clase 2 o en la clase 1, ¿sí? Es un avance. Dependiendo del nivel a donde quieran llevar a su alumno. Ahí en su plataforma, en su documento, pueden ver cuáles son las técnicas que están enfocadas al inicio, las técnicas que están enfocadas al desarrollo y al final, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí directamente, a ver, en el desarrollo, ¿cuáles puedo utilizar? Ah, bueno, aquí están. Bueno, elijo una de esas para poder utilizar. Y en el cierre, bueno, estas son las que son para cierre, ¿ok? Utilizo una de esas, ¿sí? Para hacerlo. Y en el cierre, justamente el cierre es para que el alumno también se dé cuenta de su avance y también se dé cuenta de sus áreas de oportunidad, ¿sí? Yo tengo que cerrar las clases. Y cerrar quiere decir, pues, terminar de aterrizar todo lo que estoy viendo. Si yo no cierro mis sesiones, pues probablemente se queden con muchas dudas o probablemente ni siquiera sepamos que se quedaron con dudas. Entonces, es importante también esta parte del cierre. La técnica clásica de cierre es preguntas directas a los alumnos para ver si aprendieron durante la sesión o una recapitulación por parte del alumno o por parte del docente, ¿sí? Esa es la clásica, ¿sí? A ver, es cuando terminamos la sesión, a ver, doctor, hágame una recapitulación de todo lo que aprendimos el día de hoy. Y empieza el alumno, no, pues hoy aprendimos esto, así, así, así. Ah, muy bien, gracias. A ver, alumna, dime, continúa con la recapitulación. Ah, pues también vimos esto, sí. Yo estoy cerrando, estoy aterrizando el tema. Y ahí me voy dando cuenta si quedaron cabos sueltos, si quedaron dudas, si quedaron preguntas sin responder y en dónde estoy, ¿sí? Entonces, esas son actividades de cierre. Y el cierre también me servirá para que el alumno sepa, pues, hasta dónde tuvo que haber llegado. Porque si de repente mi compañero, alumno, se levanta y empieza a decir, no, pues yo aprendí esto y esto. Y de repente yo digo, oye, eso yo no aprendí tanto, ¿sí? Yo si acaso aprendí 1 o 2 cosas nada más. Es cuando empieza la retrospección, que dice uno, a ver, ¿qué faltó? ¿Qué falló? Porque él sabe más que yo si tuvimos el mismo tema y tuvimos la misma sesión, el mismo maestro, las mismas técnicas, ¿sí? Pues el alumno empieza a ser consciente el aprendizaje y es cuando empieza a mejorar también en ese sentido. Por eso el cierre es muy importante también, ¿sí? Entonces tenemos esa secuencia didáctica. ¿Cómo se ve una secuencia didáctica? Ya para terminar, pues se ve de esta forma, ¿sí? Quiero que lo voy a hacer un poquito más grande, lo voy a bajar por partes, ¿sí? Aquí está. Dice, estrategias y técnicas didácticas. Por medio de sesión clínica de pequeños grupos, se analizará un caso clínico problematizado. Este es un caso real y se presentará con una serie de preguntas que se responderán durante la sesión y se discutirán en grupo las respuestas. Eso debe ser durante un tiempo determinado. Bien, aquí da como una introducción de qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Cuál es la técnica principal en este caso? Que será un caso clínico. Dice después, previo a la sesión, se explicará previo a la sesión, pues, que el tema de la sesión es diabetes mellitus, la técnica de correlación con la realidad para despertar el interés de los residentes y se darán referencias básicas. Es decir, a grandes rasgos, les va a decir, aquí está la bibliografía, estúdienla. Eso es lo que vamos a ver porque el caso es de diabetes, ¿sí? Muy bien, los alumnos llegan a su sesión leídos y preparados para el tema.
al inicio de la sesión. Dice que se explicará el objetivo de la sesión, los residentes se van a numerar del 1 al 4 y de acuerdo al número se integrarán en equipos de 2 personas, aquellos con el mismo número formando 4 equipos. Entonces, del 1 al 4 se forman en 4 equipos. Se les entregará por escrito el caso clínico y las preguntas a cada equipo dispondrán de 30 a 40 minutos para responderlas. Deberán sustentar cada respuesta y pueden disponer de internet para sustentar sus respuestas. Entonces, ¿qué hizo aquí? Los juntó en equipo y les dio una serie de preguntas que están relacionadas al caso clínico, que parece ser que no es el caso clínico como tal, sino una serie de preguntas que les ayudarán a resolver el caso clínico. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Recuperación de información, activación de conocimiento previo. ¿Sí? Lo que ya traigo o lo que en ese momento puedo recuperar de internet o de alguna bibliografía. ¿Sí? Bien. Eso hizo al inicio, en el desarrollo. Ahora sí, se leerá el caso clínico por algún voluntario. Posteriormente se irán realizando las preguntas de una en una para comparar respuestas. Los estudiantes deberán argumentar sus respuestas de acuerdo a lo revisado y se contestarán las preguntas de los demás equipos. Esto conllevará a cabo cada una de las preguntas con el fin de favorecer la discusión, cordialidad, etc. El docente deberá guiar la discusión y asentar los puntos importantes de cada pregunta. Y tendremos 60 minutos para hacer esto. Entonces, ahora sí es el caso clínico ya resuelto y pues la participación entre todos los equipos. Y al cierre de la sesión, se realizará por el docente una breve recapitulación de lo aprendido de acuerdo con las respuestas de las preguntas y dará un mensaje positivo de despedida al grupo para hacerles ver lo bien que trabajaron en el caso según sea el caso, ¿no? O mencionar las áreas de oportunidad en que no lograron los objetivos, ¿sí? Antes de retirarse, entregar un cuestionario de autoevaluación, el cual deberán de responder y regresar en un lapso de 24 a 48 horas, escrito a mano de forma legible o impreso. Entonces, recapitulando, van a trabajar en sí un caso clínico. Al inicio de la sesión van a hacer preguntas directas de forma escrita. En el desarrollo de la sesión van a trabajar con el caso clínico y las respuestas que dieron con esas preguntas. Y al final va a ser una recapitulación por parte del docente según lo que se vio dentro del caso. Y como tarea les dejó pues ese cuestionario de autoevaluación, ¿sí? Eso la pueden dejar o no, ustedes decidirán si la dejan o no, pero puede ser importante que también pongan ahí si para la siguiente sesión va a haber una tarea, pues definirla ahí en ese punto, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer de tarea. Hay que recibir hoy sus objetivos específicos, ya no, hoy se los mando. Hay que definir los temas que vienen directamente del objetivo específico y hay que elegir 3 técnicas didácticas para ver esos temas, ¿sí? Una al inicio, una en el desarrollo y una al final. Al menos 3. Pueden ponerlas que ustedes quieran, ¿no? Pero al menos esas 3 distintas cada una, pues para que veamos un poquito de diversidad en las técnicas, ¿sí? Pueden ver los ejemplos que les mandé al grupo de WhatsApp. Ahí están muchísimos ejemplos de cómo se hace esta parte de la secuencia didáctica y guiarse por ahí. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues lo vemos directamente con ustedes en el grupo de WhatsApp o por privado me lo pueden mandar también, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, comentarios sobre esto, ya lo vamos a hacer en el formato de planeación, ¿sí? Ya lo vamos a poner en ese formato que les mandé, que les voy a mandar, o ya les mandé, creo, al grupo, ya se lo mandé. Sí, ese formato de planeación está en archivo Word, ¿sí? Ya se los mandé por allá para que ahí vayan metiendo ya la información. Ya no hacerlo en Word, sino aquí directamente en el formato. Adelante, Alejandrina. Sí, Diego, oye, una duda. ¿Para cada tema serían como que las mínimo 3 técnicas o sea, porque van a salir varios temas dependiendo de cada objetivo específico, pues?
¿sí? No, para todos los temas, al menos tres técnicas, ¿sí? Puede ser que puede ser que con una técnica abarques varios temas. Por ejemplo, si vas a poner una exposición, a lo mejor vas a abarcar 2 o 3 temas de los que ya tienes propuestos ahí. Si el tema a lo mejor es por ahí, colocación de un catéter, por ejemplo, a lo mejor con la simulación ya abarcas 1, 2 o 3 temas también. Ah, ok. Gracias. Sí, al menos tres técnicas para ver todos los temas que tienen ustedes. Pueden meter más sin problema, ¿no? Pero al menos es una al inicio, una al desarrollo y una al final. En el desarrollo pueden meter 2 o 3, como ustedes vean. Más sencillo. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Bien. Entonces, cualquier duda o pregunta, ahí está el grupo de WhatsApp. Les voy a dejar la grabación para que la puedan ver en caso de que tengan dudas sobre algo. Y nos veríamos, la tarea es para este fin de semana, para el día domingo, y nos veríamos el día martes con el tema de recursos didácticos. ¿Sale? Que pasen buen fin de semana y buen día festivo mañana, los que tengan el día festivo. ¿Sale? Saludos. Gracias. Gracias.